Vamos a la palabra de Dios de esta tarde. Te invito a que abras tu Biblia una vez más en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18, versículos del 1 al 8. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. La necesidad de orar es el título de esta reflexión de este mediodía. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, dice así la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es palabra de Dios. Vamos a iniciar con una pregunta. Quizás tú ya la sabes, pero vale la pena recordarla. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola es el relato de un acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje de contenido moral a través de una analogía, ¿sí? Una comparación o una similitud. Las parábolas son cuentos de intención didáctica que se sustentan en una mirada sobre el mundo que resulta verosímil. En la Biblia, y en especial en el Nuevo Testamento, la parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús de esta forma explicaba sus doctrinas a través de parábolas, ¿sí? Bueno, para poder entender mejor esta parábola de la viuda y el juez injusto, es importante, primero que nada, ubicarla dentro del contexto de lo que Jesús viene diciendo, ¿sí? En el capítulo 17, que precede al capítulo con el que iniciamos, que es el 18, en el capítulo 17 de Lucas, Jesús viene hablando de su segunda venida y de los acontecimientos que tendrán lugar cuando esto suceda. Sus paralelos en Mateo 24 y Marcos 13 hablan de lo mismo. Bueno, a estos pasajes, a estas porciones del Evangelio de Lucas, de Mateo y de Marcos, que hablan de la segunda venida de Jesús y de las cosas que han de acontecer en los días finales, se les conoce como el pequeño Apocalipsis de Jesús, ¿sí? En estos dichos, en estos discursos de nuestro Señor, Él habla, entre muchas cosas, habla de la venida del reino de Dios. Anuncia que el reino de Dios ya está con nosotros. Menciona que en su segunda venida todo el mundo le verá, ¿sí? Habla, y esto es muy importante atenderlo, habla de que ese acontecimiento de su regreso a la tierra será similar a los de los días de Noé y de Lot, ¿sí? ¿Qué era lo que la gente hacía en aquellos días de Noé y de Lot? Bueno,
la gente se casaba, trabajaban, hacían su vida de forma normal, comían, bebían, en fin, vivían una vida aparentemente normal, ¿sí? Menciona que en los días de Lot, la gente de aquel lugar donde estaba Lot, de Sodoma, hacían exactamente lo mismo. Vendían, comerciaban, plantaban, se divertían, había muchos excesos, en fin, ¿sí? Pero sucedió que en esa vida rutinaria, en los que aparentemente no pasaba nada, un día, sin que nadie se lo imaginara, un día tanto en el tiempo de Noé como el de Lot, Dios trajo juicio a aquellos lugares. Y la historia la conocemos. En esos juicios Dios destruyó, ¿sí? Borró todo lo que había de vida en esos lugares. Bueno, en Mateo 24, 22, Jesús nos da unas palabras que deben de llamar nuestra atención. Al estar hablando de todo lo anterior que ya comentábamos respecto a su segunda venida y de los hechos que estos van a suceder, Jesús dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ojo con esta advertencia de Jesús. Velad pues, porque no saben a qué hora, ¿sí?, ha de venir vuestro Señor. Y se refiere a su segunda venida. En el versículo 44 del mismo Mateo 24, Jesús dice lo siguiente: por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Cuando menos lo esperes, nos dice Jesús, cuando menos lo esperen, en el día que menos se imaginen, en el momento en que menos lo tengan presente, en ese momento regresará nuestro Señor. Bien, la historia de la viuda y el juez injusto, ¿sí?, está pues enmarcada en este contexto escatológico, ¿sí?, del que habla nuestro Señor Jesús. Esta parábola, hermanos y amigos, junto con las parábolas de los talentos, de las vírgenes y la enseñanza del juicio a las naciones, todas estas historias apuntan y tienen que ver con el final de los días, con el final de los tiempos, ¿sí? Por eso hay una pregunta, o la pregunta que hace nuestro Señor al final de la historia que vimos, también nos debe llamar la atención, ¿sí? Dice Jesús: y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe nuestro Señor cuando Él regrese a este mundo? Bueno, la enseñanza de la viuda y el juez injusto es una enseñanza dirigida a los discípulos de Jesús. Y tiene que ver, al referirme a los discípulos, tiene que ver con nosotros, no nada más ser una enseñanza a los 12. Nosotros, los que somos parte de la iglesia de Jesucristo, también somos sus discípulos. Él es nuestro maestro y lo seguimos y tratamos de imitar a través de su palabra, ¿sí? Bueno, y esta enseñanza tiene que ver con una de las actitudes más importantes. Fíjate bien, esta es una de las características más importantes que debe de desarrollar todo hijo de Dios, y es la persistencia o la perseverancia, ¿sí? Esta cualidad, ¿sí?, es una de las facultades
más necesarias en la vida de cada cristiano, ¿sí? Ya que al hacerlo, en su lucha en contra de las llamadas dificultades de la vida, el cristiano que persiste, que persevera en la oración, cuando vengan los problemas, cuando venga la prueba, cuando vengan las luchas, ese cristiano va a permanecer firme, fiel y sólido, esperando en su Señor. Jesús pone dos ejemplos, ¿sí?, de cómo la gente primero, en el tiempo de Noé y luego en el tiempo de Lot, hacían y vivían de manera normal, como ya lo apuntábamos. Hacían muchas cosas, trabajaban, se casaban, comían, bebían, etcétera, etcétera, compraban, plantaban y hacían muchas cosas. Bueno, nos llama la atención, yo espero que también a ti te llame la atención lo siguiente: estas cosas que hacían estas personas en los tiempos de Noé y Lot no es una lista de pecados. O sea, lo que hacían no estaba mal. Eran cosas tan triviales y tan normales como las que hoy nosotros hacemos en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos, comemos, nos divertimos, no sé, nos paseamos, salimos de vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Hay algo malo en todo esto? Desde luego que no, ¿sí? En sí mismas, esas actividades no son malas, pero, atención con esto, pero siempre estará latente la tentación. Fíjate bien, siempre estará latente la tentación de enredarnos tanto en esta vida, ¿sí? Siempre va a estar latente la tentación de querer más descanso, de querer más placer, de querer más diversión, de querer ganar más dinero, y si es así, pues tienes que trabajar más para poderte comprar más cosas. En fin, siempre va a estar latente esa tentación, ¿sí? Poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro énfasis en las cosas de este mundo. ¿Y eso qué es lo que acarrea? ¿Sí? Tiene como resultado que al hacerlo, entonces podamos apagar dentro de nosotros nuestra relación con Dios. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. No es malo vivir nuestra vida como la vivimos. No es malo salir de vacaciones, lo repito, no es malo viajar, no es malo descansar. Lo malo es que siempre va a estar latente el querer más y más. Y sabes qué, voy a decir algo que quizás a algunos les incomode, y se da más en este tiempo, cuando estamos fuera del templo y que deberíamos de estar más cerca de Dios y priorizar las cosas de Dios, ¿sí? Es cuando más de pronto decimos, bueno, como no estoy yendo al templo, voy a dedicarme a hacer otras cosas. Y entonces el día, por ejemplo como hoy, que es el día del Señor, ¿sí? Aunque no estemos en el templo, quiero que entiendas esto, porque muchos como que a veces como que no lo han entendido correctamente. Aunque no estemos en el templo, el domingo sigue siendo el día del Señor, y a través de estos medios su iglesia se sigue reuniendo, se sigue congregando, ¿sí? Seguimos estando juntos para alabarle y para adorarle. ¿Por qué? Porque este es el día del Señor. Pero muchos han optado para que en este día puedan hacer más por sus vidas. Han quitado a Dios como prioridad. Han dejado de estar
de dedicarle este día al Señor. Claro, ahora con la comodidad de que si no lo ves el culto a las 12, lo puedes ver a la hora que sea, o lo puedes ver en YouTube, el puro mensaje. Bueno, eso va creando, ¿sí?, al interior una especie de resquebrajamiento en nuestra relación con Dios. Dios, para muchos, ahorita fuera del templo, ya no es la prioridad como lo era antes en el templo. Y eso es triste. Volvamos a los dichos de Jesús sobre los tiempos finales. En Marcos capítulo 13, en los versículos 33, 35 y 37, nuestro Señor menciona 3 veces la palabra velad, ¿sí? Palabra que se puede traducir también como orad, orar y velar, en pocas palabras. No es, es de llamar la atención que cuando la Biblia enfatiza algo, es porque para Dios ese algo es importante. Y Jesús está enfatizando en 3 ocasiones que tenemos que velar, que tenemos que velar, que tenemos que velar y orar, ¿sí? Miren, ¿por qué es importante hacer esto? Yo esto lo he venido comentando desde el inicio de esta pandemia que estamos viviendo, desde esta situación de aislamiento y todo lo que hemos ya hablado y que conocemos, todo lo que se ha derivado de esta situación. Y yo he venido compartiendo con ustedes el pensamiento de que este tiempo que estamos viviendo hoy, en este tiempo, es un tiempo para pedirle a Dios sabiduría. Este es un tiempo, hermanos y amigos, ¿sí?, en que tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. La iglesia tiene que pedirle a Dios que le enseñe, que le ayude a leer el tiempo actual, ¿sí? ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Sí? ¿Cuál es el paso que tengo que dar en medio de este contexto actual? ¿Hacia dónde debemos caminar? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? ¿Sí? Es un tiempo en que la iglesia debe de buscar más en oración al Señor, ¿sí? No es un tiempo de vacaciones. El que estemos fuera del templo no es un tiempo para tomar vacaciones, no es un tiempo para relajarnos. Hoy más que nunca, el llamado de Jesús a velar y a orar tiene que hacerse más fuerte en nuestros corazones. Tiene que ser unas palabras que taladren nuestra conciencia, ¿sí? Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy especial. Y nuestro pensamiento como hijos de Dios no puede ser igual al pensamiento de la gente del mundo. Tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría sobre qué es lo que está aconteciendo. El discurso de Jesús en los 3 evangelios que citamos sobre los últimos tiempos nos debe de recordar también esa necesidad de orar. Hermanos, yo lo he dicho también en otras ocasiones. Yo no sé si sea pronta ya la venida de nuestro Señor. La Biblia dice que del día y de la hora nadie sabe más que el Padre. Pero Jesús también nos dejó advertencias, señales. Lo que yo venía diciendo hace un momento, saber discernir el tiempo actual que estamos viviendo, ¿sí? Pero parece ser que todas las cosas se están alineando para que seamos, yo no sé si la última o de las últimas generaciones que estén en este mundo antes de que nuestro Señor regrese, ¿sí? Y por esa razón, el llamado de Jesús a orar y a velar
En estos tiempos tan especiales debe de ser un llamado que nos llame la atención, a hacerlo, a estar al pendiente, a estar vigilantes, a estar en oración. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo sucederá ese hecho. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Pero lo que sí sabemos es que mientras ese hecho se consume, tú y yo tenemos que velar y tenemos que orar a Dios. Esa es la dimensión escatológica de esta parábola, ¿sí? La importancia de estar siempre en oración, porque no sabemos cuándo regresará nuestro Señor. Pero ahora vamos a ver la otra dimensión, ¿sí? La otra aplicación. Y esa tiene que ver ya con nuestra actualidad, con el día a día de nuestras vidas. Tiene que ver con el tipo de oración que elevamos a Dios de forma constante. Te voy a hacer un par de preguntas. ¿Por qué estás orando? Piénsalo bien. Dejemos a un lado la parte escatológica. Ya vimos que eso es importantísimo, ¿sí? Ahora centrémonos en nuestra actualidad, en tu realidad. ¿Por qué estás orando? ¿Cuánto llevas orando por ese algo o por esa necesidad? ¿Sí? El otro ángulo de la parábola de la viuda y el juez injusto es el que tiene que ver con la perseverancia, ¿sí? En la oración. Toda súplica al Padre, hermanos y amigos, toda súplica, toda oración, toda petición a Dios requiere firmeza, requiere constancia y requiere también perseverancia. Si quien está orando, si tú eres alguien que está orando por una situación, pero también estás creyendo que es imposible que Dios conteste a esa oración, hermanos, entonces tú mismo estás cayendo en tu propio juicio, ¿sí? Estás desistiendo del hecho de que Dios sí lo puede hacer. Hay que orar y hay que creer en esa oración. Hay que orar y hay que creer que Dios verdaderamente va a escucharnos. La perseverancia en la oración es como la gota de agua que gota tras gota, hora tras hora, día tras día, quizás año tras año, esa gota va rompiendo, va resquebrajando la roca más sólida. Pero esa gota constante y perseverante es la gota que va a romper esa piedra, ¿sí? Pero para ello, para que tú y yo seamos constantes como esa gota de agua en esa petición a Dios, que aunque nos parezca imposible, pero para Él sí es posible, necesitamos persistir, necesitamos ser pacientes y necesitamos mantener un entusiasmo por esa petición. Orar, creer y esperar. Parece sencilla la fórmula, ¿no crees? Orar, creer y esperar. La causa de la viuda. La Biblia no dice cuál era específicamente la causa de esta mujer, ¿sí? Tenía un problema y buscaba la ayuda del juez. Pero la causa de la viuda también es nuestra causa, ¿sí? El juez injusto de la historia es también nuestro juez
que se opone a que seamos bendecidos por esa causa. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no tenemos recursos económicos? No tenemos o no contamos con una ayuda que esté de nuestro lado y nos facilite las cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces no deseamos un trabajo o necesitamos un trabajo, pero no tenemos no tenemos la recomendación correcta, no tenemos la palanca correcta, no gozamos de la preferencia de los jefes, en fin? Pero ¿sabes qué? Como cristianos, como hijos de Dios, fíjate bien en esto, nosotros no necesitamos de esas ayudas. Nosotros no necesitamos de esas palancas o de esas simpatías, ¿sí? El mundo tiene estándares muy convenencieros, hipócritas y a veces o casi siempre falsos. La viuda nos enseña a nunca rendirnos. La viuda nos enseña a ser perseverantes. Y la viuda nos enseña a no claudicar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros oramos a un Dios que lo puede hacer. Porque nuestra oración está elevada. Nuestras causas, nuestras peticiones están puestas delante del que es el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de todos los trabajos, de todas las empresas. Él es el Señor de todas las economías. Él es el Señor de la salud. Él es el Señor de todas las cosas. Y ante Él tenemos que llevar nuestra causa. Lo dije la semana pasada y creo que lo dije también en semanas atrás. Si tú estás esperando algo de este mundo, no lo vas a recibir. Solo Dios lo puede hacer posible. El juez, como dijimos, es el que se opone. Estamos en un mundo que se opone a que los hijos de Dios sean luz y sean sal, ¿sí? Nos abate, nos quiere robar la paz ese juez, ¿sí? Nos hace esperar, retrasa la ayuda, quiere que nos rindamos, quiere que tú desistas, quiere que avientes la toalla y digas, no se puede, esto es imposible, no más. Ese juez no teme a Dios, no le teme al hombre y busca por todos los medios que tú desistas de seguir buscando el favor que estás esperando. Sin embargo, hermanos y amigos, no debemos olvidar, y lo repito, que nuestra confianza y nuestra esperanza no dependen de las ganas de alguien, no dependen de algún juez injusto, no depende de un estándar humano para ver si estás calificado o no estás calificado. No, nuestra esperanza debe estar siempre anclada y depositada en Dios Todopoderoso, porque Él es el único juez justo a quien debemos llevar siempre toda causa que nos aqueje. Amén. Hoy, hermanos y amigos, hoy vivimos tiempos difíciles. Hoy no podemos darnos el lujo de no buscar a Dios a través de la oración. Hay mucho por qué orar. Yo lo digo los martes y los jueves cuando de pronto me toca estar en la oración con ustedes. Hay mucho por qué orar. El mundo tiene muchas necesidades por las que tenemos que orar. Nosotros tenemos también muchas necesidades por las que tenemos que orar, ¿sí? Lo que le afecta al mundo nos afecta también a nosotros, ¿sí? Entonces hay mucho por qué orar. Este es un tiempo, y lo repito una vez más, este es un tiempo para avivar en nuestro interior el deseo de orar. No nada más es estar esperando que se abra el templo para ir a orar y entonces ahí buscar que nuestro espíritu se avive. No, es aquí, en este tiempo, ahora, fuera del templo, ¿sí?
en que tenemos que buscar ese avivamiento en la oración, en los hogares, ¿sí? A través de estas transmisiones, a través de que te congregues los martes y los jueves, a través de las plataformas, ¿sí? Tenemos que seguir avivando el deseo de orar a Dios en estos tiempos. Hoy vivimos un tiempo, fíjate bien, hoy vivimos un tiempo en donde la fe, la espera y la confianza en Dios está siendo puesta a prueba en nuestras vidas. Jesús les enseña a sus discípulos que debemos orar siempre, que es nuestro deber y también es un privilegio orar a Dios. Hay mucha gente que le ora a otras cosas. No tenemos por qué mencionarlo, pero tú lo sabes y lo sabemos y quizás conocemos a alguien que lo haga así. Otros depositan su confianza y su fe en otros medios o en artilugios místicos o en cosas mágicas o en la hechicería o en las cosas paganas, ¿sí? Pero nosotros no. Nosotros somos como la viuda, que todos los días vamos ante Dios y elevamos nuestra súplica. Y si no tenemos respuesta, al siguiente día vamos y otra vez elevamos nuestra súplica. Y si no tenemos respuesta, volvemos a ir y volvemos a elevar a Dios nuestra súplica. Y si no tenemos respuesta, volvemos a ir. Pero no renunciamos a la fe y a la esperanza de que Dios verdaderamente va a atender nuestra súplica. La fe, hermanos, nuestra fe se va a morir si descuidamos la oración. Por eso el llamado de Jesús es a orar sin desmayar, a orar y ser perseverantes en la oración. Cuando nosotros oramos, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se une en oración, suceden muchas cosas. Una de ellas, y principalmente una de ellas, es que cuando estamos orando y cuando nos unimos en oración, nuestros enemigos espirituales huyen de nuestra vida. Son vencidos por medio de la oración. Quiero terminar con esto. Y con esto concluyo. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Miren, pon atención a esto que voy a decir, ya es la parte final. Hay un espacio de tiempo entre la promesa y el cumplimiento de esta promesa, ¿sí? Hoy la iglesia aguarda el cumplimiento de la promesa de Jesús de que va a volver. Han pasado 2000 años y el Señor no ha regresado. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? No lo sé. Pero ha sido un periodo de 2000 años desde la promesa de que iba a volver hasta que ésta se cumpla. Ahora traslada ese tiempo, ese periodo de tiempo a tu necesidad actual. Quizás algunos de ustedes estén caminando por un desierto. Estés en ese trance, en ese caminar lento, despacio, a veces pesado, a veces difícil, a veces con ganas de renunciar, ¿sí? Pero déjame decirte algo. Dios te ha dado una promesa y Él va a cumplir esa promesa. Y en este desierto, en este caminar, ¿sí?, como iglesia y en lo individual, ¿sí?,
hasta que nuestro Señor regrese. Nuestra encomienda es orar, orar y orar sin desfallecer. Orar y perseverar en la oración. ¿Sí? Cuando nuestro Señor regrese, ¿qué clase de fe hallará en este mundo? ¿Se acuerdan de la pregunta que al final hace en esta parábola? ¿Encontrará fe el Señor cuando venga a este mundo? Pues déjame decirte algo. La fe que buscará nuestro Señor cuando regrese es la fe de que por más largo aparentemente que sea dicho evento, no debemos claudicar. Él va a volver y Él va a cumplir su promesa en tu vida. Todo lo malo que hoy estamos padeciendo está forjando, está templando y está afianzando nuestra fe en Cristo Jesús. Este tiempo de la promesa al cumplimiento de esa promesa, hermanos, es un tiempo en que Dios está tratando con nosotros. Lo hizo con su pueblo en el desierto 40 años. Lo está haciendo con la iglesia a lo largo de 2000 años. Lo está haciendo en tu vida. Quizás llevas meses, llevas semanas, o quizás tienes años orando por eso que te causa dolor y angustia en tu vida. Puede ser un hijo, puede ser tu esposo o tu esposa, puede ser cualquier otra cosa. La encomienda y el ánimo que yo te doy esta tarde es: no dejes de orar, no dejes de perseverar, no dejes de estar orando por tu situación. Por otra parte, esa es la otra enseñanza de esta parábola. Tiene que ver con nuestra actualidad, como ya lo apuntamos. Toda causa personal, toda súplica y toda petición al Señor debe hacerse sin desmayar, debe hacerse creyendo que Dios no es como el juez injusto de la historia, ¿sí? Sino que Dios es un Dios justo y es un Dios bondadoso. Es un Dios que no se complace en la injusticia. Es un Dios que sabe y que conoce perfectamente cuando sus hijos están siendo violentados, cuando sus hijos están siendo abusados, cuando sus hijos están siendo maltratados. Dios va a tomar partido en tu causa. Pero no debes de desmayar. No debes de declinar. Sigue confiando en el Señor. Sigue orando al Señor, sigue buscándole, y si no lo escuchas, si Él no te contesta, al siguiente día ve y búscalo como la viuda. Y si no te contesta, ve y hazlo, y hazlo, y hazlo, hasta que Dios conteste y traiga respuesta a tu vida. Porque Jesús lo dijo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y la respuesta de Jesús es la siguiente: os digo que pronto les hará justicia. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Señor y Padre nuestro, reconocemos, Señor, que el camino andado ha sido difícil, ha sido pesado, ha sido lleno de luchas y de batallas. Reconocemos, Señor, que hay ocasiones en que queremos rendirnos, queremos claudicar, Señor. Pero también, Padre, hoy reconocemos que si seguimos avanzando, ha sido porque tú eres fiel y porque tú vas a cumplir tu promesa, Señor. Padre, yo te ruego en esta tarde, quiero pedirte, Señor, por cada petición, por cada causa, Señor, que tu iglesia esté elevando a ti.
Quiero pedirte por esa petición de esa mamá, Señor, de ese papá, de ese matrimonio que ha elevado a ti, Señor, una causa que trae dolor, que trae angustia, Señor. Padre, yo te pido por esa causa en esta hora. Trae, Señor, pronta respuesta. Trae, Señor, justicia a esa causa. Trae, Señor, tu justo juicio, Señor, y tu justa recompensa a esa causa, Señor, a esa petición que tu iglesia ha elevado. Señor, en esta hora yo te ruego que aumentes la fe de tu iglesia, que avives tu obra, Señor, en estos tiempos. Señor, que avives en el corazón de tu iglesia, en el corazón de este pueblo, avives el deseo de seguir buscándote en oración, Señor, de no claudicar, de no rendirnos, Señor, de ser perseverantes hasta el final. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes. Ayúdanos también a leer el tiempo actual, Señor, para que este entorno social, este contexto convulsionado que vivimos, no mengue nuestra fe, no traiga, Señor, tristeza ni quebranta a nuestras vidas, no traiga desánimo a nuestro espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cuida de tu iglesia en estos tiempos, Señor. Aviva los corazones, Señor, que están quebrantados, que están a punto de rendirse. Aviva los corazones de aquellos que dicen: yo no puedo más, el Señor no me escucha. Señor, tú sí los escuchas. Hermano, el Señor sí te escucha. Dios está al pendiente de tu vida. Dios está al pendiente de tu necesidad. Sigue perseverando, sigue orando al Señor, y Él lo hará. Que Dios te bendiga. Que hoy más que nunca Dios te llene de su paz. Envuelva todo tu ser, tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu mente. Lo envuelva en esa fe que te haga esperar en Él. Iglesia, oremos y velemos, porque el tiempo de la venida de nuestro Señor está cerca también. Seamos vigilantes de que cuando nuestro Señor regrese, encuentre en la iglesia de San Pablo hombres y mujeres llenos de fe. Que así sea. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde junto con tu familia. Nos vemos el martes en la oración. Cuídense mucho. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el martes. Hasta entonces, Dios te bendiga. Como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. No los oigo. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será cuando vuelva el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será
viva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará, en una nube me arrebatará, con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá. Grita con júbilo. Vela y orar, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará.